y que el libro sea también movilizador, es decir, ellos lo hicieron, ellos pudieron, ellos de alguna manera nos enseñaron de qué manera había que pensar un país para todos. Así que también están ellos, están presentes, cada uno de los protagonistas, de los 50 protagonistas, hinchas, socios, futbolistas, rugbyers, basquetbolistas, deportistas que también tenían un compromiso social. Así que para comenzar, yo quiero presentar a Alejandro Mosquera, es titular, director del IEFI, además integrante del Círculo de la Resistencia, si se quiere, editor responsable de este libro, para que haga uso de la palabra. Ale. Bueno, gracias, Mario. A ver, les quiero contar un poquito primero el libro, en el sentido de por qué el libro. Nosotros, un grupo de gente, de compañeros, ideamos una idea durante el año de los 50 años de una campaña nacional que lleva el título del libro, Memorias para construir el futuro. En realidad es La memoria se revela para construir el futuro. Es una campaña que tiene una parte estudiantil en los lugares, se hacen sus actividades con el mismo lema, tiene actividades de concursos, tiene películas que se llevan a distintos lugares del país. Y uno de esos puntos fuertes de la campaña es el libro que coordinó Gustavo, que lo pudimos charlar cuando estábamos pensando cómo hacer y cómo extender. ¿Por qué es tan importante? Porque vivimos una guerra cultural, donde hay una política muy extendida del poder por el negacionismo, porque olvidemos. Y olvidar a las víctimas es que ganen los vencedores. Redimir a las víctimas es no permitir que eso ocurra. Y siguiendo quizás un autor que para mí fue muy importante en mi formación, algunos de ustedes o todos lo conocerán, Walter Benjamin decía que la redención de toda esa historia, de todo ese pasado, se hace cuando se produce el hecho de la disrupción del tiempo lineal, la irrupción del pueblo, la irrupción de la revolución, la irrupción de una forma de poder popular que quiebra el tiempo que nos quieren marcar desde el poder. Y entonces ahí la recuperación de la memoria es un punto clave. Es un punto clave no como una lógica de nostalgia, sino como una lógica de recuperar el pasado desde las luchas del presente, desde el momento concreto que nos toca vivir, desde ese momento donde resuena el peligro ante la humanidad, pero también ante los argentinos, la situación que estamos viviendo, y es necesario la memoria para poder plantear el desafío del futuro, de lo que queremos construir. El libro, ¿en qué se enmarca? En un homenaje, pero también en recuperar una historia. Ustedes vieron recién que uno de los que estaba en el video decía algo así como que no se sabía de un deportista, después de dos, de cuatro, ¿verdad? Y el trabajo de investigación, ¿no sé, esto permitió? Gustavo dijo un papel central, ¿no es esto recuperar una visión? En mis experiencias, les quiero contar, en realidad eso no es solo de los deportistas. A mí me tocó dirigir la Comisión Provincial por la Memoria en una etapa que creamos un programa que se llamaba Jóvenes sin Memoria. Nosotros impulsamos en los colegios secundarios que en cada pueblo de la provincia se hiciera un estudio, un análisis, una obra de teatro, una obra de cine, algo que tenga que ver con esa historia, recuperar la memoria. Y en muchos pueblos nos decían, no, pero acá no hay desaparecidos. Cuando los chicos empezaron a investigar, sí había desaparecidos. Pero el silencio era monstruoso, porque el silencio era el triunfo de ellos. Romper ese silencio, que se conozcan las vidas, recuperarla la parte de un conflicto que desde el mismo día de la dictadura ya estaba vivo en Argentina, una pelea desigual por construir el sentido de las cosas, el significado.
Y ustedes se acuerdan que en aquel tiempo nos decían por algo será, ¿no es cierto? Y quisieron ahí, ya había una siembra de un negacionismo fuerte. Y ellos le impulsaron enormemente mucho tiempo, con una idea que los matarifes, los genocidas, los que planificaron el terrorismo de Estado en la Argentina, no solo tenían que ser reconocidos, sino por darles una medalla, porque habían evitado lo que le iba a pasar a Argentina, que se abriera un proceso de liberación nacional y social, como ya se insinuaba en las luchas que se venían dando. Entonces quisieron una memoria planteada en el sentido de negar lo que había ocurrido y de tratar de llevar la idea del triunfo permanente de esa visión. Y en esa batalla empezó los mismos días de la dictadura. Y por eso nosotros, los que trabajamos mucho estos temas, hablamos de la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, porque era romper el silencio, era romper el relato que ellos tenían. Por eso fue tan importante la actividad de los periodistas de Holanda en aquel momento. ¿Se acuerdan? Exactamente. Porque se intentaba romper un relato. Romper el relato de los matarifes, de los genocidas, de los Martínez de O, del gran poder económico en Argentina. Esa era la importancia. Entonces, el libro aporta en ese sentido. Porque nuestras pibas y pibes que desaparecieron, deportistas, hinchas, no desaparecieron porque eran deportistas e hinchas. No fueron perseguidos por eso. Fueron perseguidos porque eran militantes por otro país. Porque querían dar un montón de cosas. Mientras, nosotros eran pibes comunes, como cada uno de nosotros cuando nos tocó, que jugábamos al fútbol, que estábamos en un club, que esto, el otro, que estudiábamos y encima militábamos. Dábamos lo mejor que teníamos por eso. Ellos quieren borrar esa cuestión. Les cuento una cosa de mis debates, no de mis debates, yo fui parte, solamente uno. Cuando salió la noche de las lápices, ¿ustedes se acuerdan? La primera etapa en el gobierno alfonsinista, en esa etapa histórica, se hablaba de los chicos que habían sido secuestrados, torturados, desaparecidos. Era porque habían peleado por el boleto estudiantil. Era una idea, se decía, no, estaban en una agenda. Y en esa agenda entonces los agarraron. Entre comillas, era la idea de la víctima inocente, le llamaban. Pero ¿qué negaba esa historia? Esa variante de un negacionismo suave, si se quiere. Negaban que eran pibes que luchaban por su país. Que cada uno en su medida colaboraba con eso, que hacían un esfuerzo, además de todo lo que hacían, de pelear por el boleto estudiantil, porque se cambiaran las condiciones en nuestro país. Pero lo querían olvidar, lo querían eso, sepultar. Incluso cuando ellos nos insultan al pueblo argentino con la discusión del número, están tratando de transformar cada vida, cada esfuerzo, cada idea en un número. Por supuesto que nosotros defendemos los 30.000 compañeros desaparecidos, pero eso hay que sumarle la cantidad de detenidos que pudieron después recuperar su libertad, la cantidad de exiliados, la cantidad de despedidos, las comisiones internas represaliadas, desarmadas, porque esa es nuestra memoria. Y ahí voy al punto. Hay un prólogo de Capa que toma en realidad una frase de otros, pero en especial de Fernando Signorini, que es también un colaborador, un escritor en el libro. El profe decía: hoy definitivamente el sistema encontró en el deporte un fantástico argumento de dominación, de frivolización, de estupidez. ¿Por qué traigo esto? Porque en la dictadura hubo esa situación. ¿Se acuerdan en el Mundial? Todos queríamos que gane Argentina, pero la dictadura lo estaba utilizando. Mis amigos, mis compañeros, que después algunos de ellos recuperaron la libertad, me contaban que fueron amenazados
encarcelados estaban. Y decía, si pasa algo en el Mundial, ustedes la van a pagar. ¿No es cierto? Era una situación. Y Capa, muy inteligentemente, yo comparto, no es una experiencia de la hora. Muchas veces en la historia el poder intentó utilizar el deporte. Porque es un deporte en Argentina, en muchas partes del mundo. El deporte es extendidísimo. No es un problema que lo juegan una élite, lo juega nuestro pueblo. Es la diferente en el hockey, en el ajedrez, en el rugby, en el fútbol. Y lo intentan. Lo intentó Hitler. ¿Se acuerdan? Para los más jóvenes, en la Olimpiada que se hizo en Alemania tratando de mostrar un tipo. Bueno, en la dictadura también se hizo esa situación. Y el libro viene a quebrar esa idea. Viene a ayudar a recuperar todos los compañeros y compañeras. En el libro seguramente está una parte, en el anterior libro de Gustavo estará otra, y seguramente habrá otros relatos que recuperar de nuestros compañeros. Y traerlos. Porque nosotros, hay una especie, le tomo de nuevo a Benjamin, una especie de pacto entre las generaciones, de las generaciones que estamos con el pasado. El pacto es de dar la batalla por redimir, de traerlos al presente. Y el esfuerzo que hicieron muchos de estos compañeros es muy grande. Pero además de recordarlos, quiero plantearles una última cosa. Además de la memoria de nuestros compañeros, tenemos que recuperar otra memoria, que es la memoria de que se puede vencer, que se puede construir otro país. Recién con Mario charlábamos por historia de cosas de la época del Cordobazo. ¿No es cierto? No fue un rayo en un cielo sereno, fueron años de acumulación, de trabajo, porque es una etapa del argentino donde apareció el correntinazo, el rosariazo, dos tucumanazos, el choconazo, el mendozazo y el cordobazo como el gran símbolo. Cantidad de compañeros que se organizaron para pelear contra la dictadura de Onganía, para abrirle paso a otro modelo. En el cordobazo se juntaron para dar la pelea con sus diferencias, el gringo Tosco con su visión y el Pidio Torres, los dos terminaron presos, uno de la izquierda revolucionaria, el otro del peronismo más ortodoxo, sin embargo dieron la batalla, terminaron presos. Eso tiene un significado también en la historia argentina. Recuperar la memoria que se puede vencer, es decir, hay muchos planteos que recuperar. Hay que recuperar el programa de la falda de los trabajadores, el programa de Huerta Grande, decía muchas cosas sobre Argentina, el programa de la CGT de los argentinos, que ese programa de la CGT que dirigió Raimundo Ongaro lo escribió Rodolfo Walsh, y hablaba de una idea de país. Y también el programa del modelo, del proyecto para el modelo nacional que presentó Perón en 1974. Cada uno de esos son parte de una batalla, que unos pensarán más acá, otros más allá, pero son parte de esa batalla, de esa memoria de que se puede vencer y construir otro país. Entonces, cuando traemos a nuestros compañeros, los recordamos, encima estamos dando una batalla contra este negacionismo brutal para marcar a fuego que el terrorismo de Estado en Argentina tuvo que ver con el poder económico, que no solo merecen la sanción de una justicia, ojalá, no solo los matarifes, sino también en quienes ordenaron, planificaron, quienes hicieron el paro allá en febrero de 1976, marzo, por ahí, para preparar las condiciones, el paro patronal que hicieron, porque estaban planificando el golpe. Y siempre recordar una cosa, cuando en este presidente actual, que en uno de sus principales discursos dijo, lo que pasa es que venía la inflación mayorista al 54% y trasladada anualmente era el 17.000%. Este hombre, este mafioso, en realidad repitió exactamente las mismas palabras de Martínez de Oz en su discurso.
dijo exactamente lo mismo número, las mismas frases. Y ahí que sirva como metáfora, que la batalla entre el proyecto neocolonial, que se expresó de muchas maneras, sigue presente hoy en la Argentina. Recuperar la memoria es también dar la batalla por el presente de hoy, porque nuestros pibes puedan vivir de otra manera y que nuestro pueblo recupere los derechos que hoy está perdiendo. Siento mucho orgullo que Gustavo Veiga me haya seleccionado para ser parte del libro, estar entre Ezequiel Fernández Mur, entre Rafael Bielsa, entre Ariel Sher, entre el prólogo de Capa. Uno se siente muy complacido, el corazón late fuerte. Y cuando Gustavo me convoca, y ahora hablo como escritor, había dos historias para tener en esta recopilación. Una tiene que ver con algo que va a suceder o que vamos a recordar hace poco. El 3 de junio, Copa del Mundo en Mar del Plata, año 1978. Juegan Brasil y Suecia, empatan. El partido pasa a la historia porque el árbitro le anula un gol a Zico, jugador de Brasil, en un córner. Va a cabecear y cuando la pelota llega, el tipo hace sonar el silbato y anula el gol. Es un hecho, si se quiere, bien deportivo, pero leyendo, buscando historias vinculadas al Mundial 78, encontré que ese mismo día, a la mañana, Masera había estado de visita de inspección en la base naval. Fue a la base naval, donde torturaban mujeres embarazadas, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras estaban siendo víctimas en carne propia de la dictadura. El tipo fue temprano a inspeccionar eso que pasaba en la base naval. Y después fue a la cancha. Y los medios reflejaron, él estaba en el palco de prensa, una declaración, y aparece en los medios locales. Él se horrorizó por el juego brusco entre brasileños y suecos. Y yo decía, mirá la cabeza de estos tipos, pensando un poco en la actualidad, ¿no? En el esperpento psiquiátrico que nos gobierna. Mirá lo que dice el tipo, estuvo en un centro clandestino de detención donde torturaban embarazadas y se horrorizó porque los brasileños y los suecos se mataban a patadas. Eso me llamó la atención. Era una historia. Y la otra historia tiene que ver con Juan Carlos Abacheán. Yo la conocí, la historia, por Marta. Y me conmovió. Y también para sacarme, si se quiere, un prejuicio. Yo, hombre del fútbol, futbolero al fin, maradoniano, orgullosamente maradoniano, digo, no, el rugby no. ¿Cómo el rugby va a tener la mayor cantidad de desaparecidos en nuestra historia? No puede ser, debe ser el fútbol, no, es el rugby. Allí estaban los compañeros que hacían rugby, que jugaban al rugby, comprometidos con una realidad social, pero comprometidos en serio. Y uno de esos personajes era Juan Carlos Abacheán. Y nosotros conocemos a Marta, quienes trabajamos en los medios, su compromiso, poniendo la piel en los organismos de derechos humanos, difundiendo cada una de las actividades, ad honorem, siempre. Cuando le tocaba contar lo que pasaba en materia de espectáculos en Mar del Plata, esto lo digo, pero convencido, fue la mejor periodista de prensa de esta ciudad. Amable, atenta, siempre a la gacetilla, siempre preocupada para que el artista que venía a la ciudad pudiera contar lo que hacía en cada uno de los medios. Así que conté esa historia y vaya, es la primera historia, es el capítulo número 1. Me dice, Gus, vamos a empezar con el rugby porque es el deporte que más desaparecidos tiene. Y bueno, Juan Carlos Abacheán, vaya, también va a ser el primer protagonista. Y créanme que me llena de orgullo poder contar su historia en este libro que, tras el prólogo de Capa, muchas personas, muchos compañeros y compañeras de todo el país puedan saber quién fue Juan Carlos Abacheán. Pero antes de escuchar, decía a Gustavo, yo le voy a pedir a Marta Abacheán que suba al escenario. Vení, Martita, voy a pedir un aplauso muy grande para ella. Estoy emocionada. Hola, gracias a todos y todas por venir. Gracias, Gustavo, Alejandro, Mario. Increíble. La pluma de Mario es increíble porque nunca mejor contado y además leído. Así que la compilación que hizo Gustavo, ¿cómo es el libro que dijiste que es un coral? Un libro coral. Y es así. Y bueno, Alejandro, como nos contó exacto lo que nos estamos padeciendo ahora y lo que tenemos que seguir en la lucha, siempre, como dijo Eve, la lucha nunca es un rato, así que tenemos que seguir adelante, y hoy más que nunca, pero muchísimas gracias. Sí, creo que Juan Carlos está orgulloso. Gracias. Y la posibilidad de juntarnos, de encontrarnos, el libro es un lugar de encuentro,
para muchos también es la posibilidad de tener en Mar del Plata, reitero, para quien está aquí y les habla, hay dos modelos periodísticos, uno es Víctor Hugo Morales, sin lugar a dudas, y en la gráfica es este señor, a quien quiero, admiro, es un modelo, es alguien a quien uno lee para aprender. Así que es primero un orgullo tenerlo en Mar del Plata, un orgullo que sea parte importante de este libro, ¿no? Él es el corazón, él fue pensando también este libro, como el gringo Tosco alguna vez dibujó el cordobazo en una servilleta en el restaurante El Manantial. Así que pido un fuerte aplauso para Gustavo Veiga y él nos va a contar el corazón del libro, por qué eligió cada uno de los responsables de contar historias y qué lectura se hace al final del libro, querido Gus. Bueno, ¿cómo me bajo del lugar donde subió? Es hincha defensora de Belgrano, algo tengo que decir en contra también. Bueno. Sí, soy muy terrenal. Gracias por estar, a todas, todos, gente querida, Marta, bueno, una gran militante, ya dijo todo Mario acá, y en vos, a todos los compañeros de Abrazo, a Chori, querido amigo, bueno, a todos los que conozco, a los que estoy por conocer, y precisamente este punto de encuentro, que es un libro, ¿no? Casi como una rotonda donde se juntan los autos. Es un libro que realmente en el camino que lleva hasta hoy, con Alejandro acá, sin él no hubiera sido posible. De hecho, él convocó a una reunión donde estaba Fernando Signorini, estaba Pedro Pieretti, bueno, gente que incluso a Pedro yo no lo conocía más que de verlo firmar en Página 12, algunas notas donde yo también escribo. Bueno, y surgió esta idea, digamos. No muy original, porque yo le puse, hay veces que a los libros que voy haciendo le pongo un significante como para acordarme, no porque sean muchos, ¿no? He escrito alguna cantidad de libros y sobre todo como coautor escribí un montón. Pero a este yo le puse 50 por 50 por 50, porque son 50 historias de 50 compañeros detenidos desaparecidos y desaparecidas escritas por 50 exdeportistas, como ya dijo Mario, entrenadores como Ángel Capa, militantes de los clubes, socios, hinchas, en fin. Quería que fuera algo coral, polifónico y que fuera disruptivo, no a partir del nombre o del enunciado de 50 por 50 por 50, como en el tráiler que vimos antes. Les quiero explicar brevemente quiénes aparecieron ahí, porque tal vez, como no tiene el graph abajo, algunas caras no les son familiares. A ese otro libro, Deporte, Desaparecidos y Dictadura, que es el más conocido, el que tuvo más llegada de todos los que yo hice, editado en 2006, con 2 ediciones sucesivas después en 2010 y 2019, yo, para de alguna manera recordarlo, cuando me preguntan por ahí por algún otro trabajo, le puse DDD, porque es Deporte, Desaparecidos y Dictadura. Las 3D. En este tráiler aparece en un momento dado, recién lo citó Alejandro, alguien que menciona no solo a Miguel Sánchez, Miguel no venía, ese señor que está ahí era el maestro de Miguel Sánchez, el atleta tucumano detenido desaparecido, hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Es Osvaldo Suárez. Osvaldo Suárez tiene un puente que conduce la historia del 55 al 78 en que desaparece Miguel, porque él también fue represaliado. Con el golpe de Estado de la dictadura mal llamada Revolución Libertadora, Osvaldo Suárez al año siguiente no puede viajar a los Juegos Olímpicos de Melbourne, en Australia. ¿Por qué? Porque era un deportista identificado con el peronismo. Entonces le prohibieron viajar. No pudo ir. Como también fueron sancionados los jugadores de básquetbol campeones mundiales de 1950. Un recuerdo en este momento para ellos. Hay alguno todavía que vive con más de 100 años y también sancionados por 99 años por la dictadura del 55. O sea que hay un hilo conductor en la historia de Argentina que en aquel momento significó, bueno, deportistas identificados por el peronismo o con el peronismo deben ser sancionados. Obviamente, como dijo ya Alejandro, como dijo Mario, los detenidos desaparecidos que eran deportistas al golpe del 76 eran militantes. Aquellos no es que no eran militantes, por ahí eran militantes de otro lugar, del espacio del deporte, como Delfo Cabrera,
o como los campeones que dije recién. Incluso algún bochófilo o los remeros que nos dieron la última medalla en un Juego Olímpico entre el 52 en Helsinki y las medallas que se volvieron a ganar como 50 años después en Sydney, en Australia. Tranquilo Capozzo y Modesto Guerrero, que ganaron una medalla de oro en el doble par sin timonetes. Bueno, son historias del deporte que de alguna manera refleja ese corto que vimos recién. Osvaldo Suárez, el que abre el corto, es Claudio Tamburrini. Claudio Tamburrini, que se fugó de Mansión Seré, recordado por la película Crónica de una fuga. Él escribe un libro que se llama Pase Libre y Adrián Caetano, el prestigioso director de cine, toma la historia y la lleva a una película donde lo interpreta Rodrigo de la Serna, a Tamburrini. Y ahí está el antagonista, que es el actor Pablo Echarri, que hace de represor en Mansión Seré. Bueno, Claudio ahí explica que, bueno, producto de investigaciones que se hicieron, se empezó a hablar de los deportistas desaparecidos. Y aparece también Martín Vasallo Argüello, que escribe en este libro, que en un momento dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que no supiéramos en la asociación, que nadie nos dijera nada? Era la Asociación Argentina de Tenis. Martín, en el libro, escribe sobre Daniel Shapira, que es un tenista detenido desaparecido en la ESMA y con el cual la dictadura se ensañó por su condición de deportista, un muchacho atlético, bien parecido, jugaba al tenis en distintos clubes del Gran Buenos Aires y con él probaron unos dardos envenenados para experimentar cómo eso afectaba o no al cuerpo de una víctima del terrorismo de Estado. Contado por el hermano. Esto es no relato, es dato concreto, lo pueden compartir y hasta incluso chequear en internet. Edgardo Shapira, su hermano, lo cuenta en la miniserie que resume ese corto. Bueno, hay otros testimonios más, pero quería citar a esos tres como introducción y para que se entendiera un poquito mejor un trabajo que es de 2012. Llegamos al punto de Memorias para construir el futuro y este libro, que es el primero que me sorprende a mí como compilador, o sea, yo hice la reunión de los textos a partir de una idea que compartí con Alejandro. Creo que fue un trabajo que se hizo solo y gracias al aporte de gente maravillosa como Mario, como otros autores, mucha gente, a todas la conozco, porque bueno, también uno convocaba a personas que pudieran hacer este trabajo desde el lugar que quisieran, pero con una lógica, que cada deportista en su disciplina escribiera una historia sobre un deportista desaparecido de ese deporte, ¿no? Por eso Vasallo Argüello escribe de Shapira, José Luis Lanao, que hoy escribe en Página 12, que es amigo. Estuvimos el año pasado con mi pareja, con Daniela, en su casa allá en Logroño. Un gran tipo que jugó en Vélez, jugó con Diego Maradona, fue campeón mundial juvenil en el 79, suplente de Ramón Díaz, él jugaba en Vélez. José Luis escribe sobre Carlos Rivada, el Chivo Rivada, que es un chico que lo desaparecen en Tres Arroyos, no muy lejos de acá de Mar del Plata, que desaparece con su compañera, y a cuyos hijos los dejan en la puerta del hospital de Tres Arroyos, a su hija, una nena en ese momento, y a Diego, que era un bebé, en una canastita los dejan ahí. Bueno, y así sucesivamente hay otros exdeportistas que escriben dándole un homenaje o un tributo a un compañero de su misma actividad deportiva. De manera que esa es la historia del libro, que cobra fuerza precisamente a partir de que son 50 historias, 50 casos, que yo uso una metáfora que vi hace no mucho, o a partir de una pregunta, que es ¿qué significa la unidad y la fuerza? Entonces le dicen a un chico, bueno, ¿ves este fósforo? Tomá este fósforo y quebralo, con tus manos. El pibe lo quiebra. ¿Cuántos fósforos hay acá? 2 fósforos. Va, y obviamente no le resulta demasiado difícil romperlos. Pero cuando le dan un atado de fósforos, una caja entera, no los puede romper. Y eso explica, metafóricamente, en un significante que para mí es fuerte, y a mí me gusta jugar con los significantes y los significados, lo que es la unidad
y a partir de esa relación que convierte a un texto que está tomado aisladamente en cualquier lugar, en un libro, lo asocia uno con un segundo texto, con un tercero, con un cuarto, con un quinto, hasta llegar a 50. Esas historias, al dialogar entre sí, cobran una fuerza que no tiene por ahí un artículo que yo pueda escribir en Página 12 o cualquier otro periodista. Por eso digo que estas historias y este libro es de todos. El libro ya cobró su vida, tiene su desarrollo desde la presentación que hicimos en Buenos Aires el 31 de marzo. Ya vamos por esta que es la quinta presentación. Y la verdad que para mí, venir a Mar del Plata, que es un lugar donde ya hemos dado alguna otra charla, acompañado, solo, incluso sobre algún tema que no tiene que ver con del deporte, de la historia. Yo digo que Memorias para construir el futuro es un antídoto, un elemento para resistir y pasar, yo diría, a otro estadio, ¿no?, de la lucha, que es lo que necesitamos como pueblo. Algo así como lo que decía recién Alejandro, ¿no? Recuperar la memoria de que podemos ganar, no ser derrotados, porque eso sería caer en el pesimismo. Yo voy a citar otro autor que me marcó mucho en la facultad y después leyendo sus cuadernos de la cárcel, bueno, y sus conceptos sobre lo que es la hegemonía desde el punto de vista de la cultura, que la hegemonía es un concepto que deviene de la dominación de la clase dominante, valga el juego de palabras, que impone su cultura a una sociedad determinada. Y bueno, Antonio Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia o del pesimismo de la razón. Y yo a eso le antepongo otra frase de él, que es el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad tiene que llevarnos a otro lugar, ¿no? Espero que sea más pronto que tarde. Y por eso este libro creo que es una pequeña contribución, pequeñísima tal vez, a enfrentar a esto que mencionó recién Alejandro. Me sacaste esa parte, yo la mencioné en Buenos Aires, enfrentar a la guerra cultural que nos han desatado. Porque no es una batalla cultural, como dice Milei, o dicen algunos de los otros que lo parafrasean a él. No es una batalla, porque una batalla, en el marco de una guerra, vos podés ganar una, y después perder dos batallas, y volver a ganar, y así sucesivamente, ¿no? Cómo se nutrieron nuestros próceres en su lucha por la independencia, y que pasáramos de un país colonial bajo el Imperio Español a otro estado en términos de una lucha por la independencia. Bueno, ganaron y perdieron batallas. En la escuela nos escondían por ahí las derrotas, pero las derrotas dicen, cuando perdemos, que son más didácticas, nos enseñan más que una victoria. Y por ahí nos hablaban un poco de Vilcapugio y Ayohuma en el colegio, y nos hablaban de la batalla de Salta, de Tucumán. O no nos hablaban de la batalla de Tacuarí, ¿no?, del Tamborcito ahí en el litoral, con Belgrano encabezando el ejército patriota, y nos hablaban de alguna otra lucha por la independencia. Entonces creo que la historia hoy, y la historia de este libro, sirve para dar respuesta, en el marco de la guerra cultural, a la crueldad, al negacionismo, a tratar de revisar la historia en términos de lo que se pretende de llevar por el camino de las redes a una revisión histórica desde las extremas derechas globales, porque este no es un fenómeno de acá, de la Argentina. No creamos que Milei salió de un repollo, ¿no? Hijo directo, o tal vez no, porque creo que Trump lo mira hasta con cierto desprecio, ¿no?, por el grado de obsecuencia que tiene, pero es hijo putativo de ese proceso global donde aparecen otros personajes que incluso estaban desde antes de Trump o eran contemporáneos en la llegada al poder. Este señor Orbán, ahora en Hungría, país que él presidió o era primer ministro hasta hace poco, bueno, perdió por paliza. Está bien, es cierto, le ganó un personaje de derecha, neoliberal, más edulcorado, ¿no?, como la sacarina, pero el tipo perdió.
en términos de lo que es la política, y me permito esta digresión de Hungría, porque cubro también política internacional, que es lo que me interesa más en los últimos años profesionalmente. Pero, entonces, este personaje que no surge de la nada, pretende revisitar la historia desde un lugar que es la visión del poder, pero no del poder en términos, a ver, yo creo que ni siquiera militares, porque está entregando la Patagonia al mejor postor, ¿no? Y levantar ese peso va a ser una tarea ciclopia. Yo creo que él es más que nada un producto o es un gentil hombre de lo que son las corporaciones globales que no se mencionan demasiado, porque cuando yo si pregunto a algún alumno en la facultad, le digo, decime una gran multinacional, por ahí me habla de Ford, o me habla de Mercedes-Benz, o me habla de Coca-Cola, pero no me habla de Palantir, por ejemplo, que es esta empresa de inteligencia artificial cuyo dueño está instalado en Buenos Aires para ver lo que para él es el fenómeno del anarcocapitalismo representado en Milei. Este tipo, Peter Thiel, se escribe T-H-I-E-L, busquen algo. Los desafío y las desafío a que busquen algo, un poquito aunque sea de su historia. Un señor nacido en Alemania, radicado en Estados Unidos, que no solo fundó esta corporación de inteligencia artificial, sino que también es el primer financista que tuvo Facebook. El tipo que le pagó a Mark Zuckerberg ese emprendimiento virtual, de red social, la primera de todas o la más famosa en su momento. Entonces, como digo a menudo que todo tiene que ver con todo, y el deporte tiene que ver con la política y mucho, en eso coincido también con lo que decía Alejandro recién, que tenemos que romper ciertos paradigmas, ¿no?, del poder, de los poderosos. Yo siempre me propuse romper el paradigma de que el deporte no tenía nada que ver con la política. Eso es mentira absolutamente. Acá mencionó él hace un rato el caso de Hitler y los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín. Bueno, antes que Hitler estuvo Mussolini, que hizo su mundial de fútbol en Italia en el 34, donde jugaban al fútbol y salían a la cancha los integrantes de la selección italiana haciendo el saludo fascista. Y en el Portugal de Salazar hacían lo mismo, que fue la antigua y más larga dictadura de Europa. Bueno, de ahí para acá tuvimos, obviamente, nuestra dictadura genocida, tuvimos otros eventos deportivos también utilizados con fines políticos, y el deporte es un formidable objeto de manipulación político para las élites, para los gobiernos, para los estados y sobre todo para las corporaciones. Que cuando aparece un mundial como ahora el que viene en Estados Unidos, con toda esa parafernalia que se arma de publicidades que vemos en los medios, aparecen las publicidades de todo tipo, ¿no? ¿Vieron esa de McDonald's ahora? Mac Fernández, McAllister, no muy ingenioso, ¿no? Aunque por ahí podemos otorgarle el beneficio de la duda. Y así sucesivamente con empresas que después que termina el mundial se repliegan, desaparecen, ¿no? Grandes, chicas, medianas, sobre todo en los deportes olímpicos. En los Juegos Olímpicos desfinancian por completo lo que financiaron durante 2-3 meses nada más, que es pagar, por ejemplo, la indumentaria de un deportista, contribuir a una beca de un deportista, y a todos aquellos que de alguna manera están representados en este libro en otra época, pero que están unidos con el presente por el compromiso de lucha, que creo que en algunos casos parece que no, porque hoy parecería que todos los deportistas están en un limbo, que no les interesa para nada comprometerse con las cuestiones de nuestra vida de a pie. Y yo digo, acá hay 50 historias escritas en algunos casos por deportistas o exdeportistas que sí son comprometidos, como Mauro Navas. Quiero hablar también de otros autores o coautores. Mauro Navas, exfutbolista, jugó en Temperley, en Banfield, en Español de Barcelona, hoy entrenador de Boca en la 9ª división. Mauro Amato, un exfutbolista de la Primera de Estudiantes de La Plata, que jugó en Atlético Tucumán y festejó un gol en el Tucumán de Bussi. El Tucumán de Bussi gobernado en democracia, no en dictadura, porque hubiera desaparecido.
festejó un gol levantándose la camiseta de Atlético Tucumán, mostrando los pañuelos de las madres que tenían dibujados en otra remera. Bueno, podría nombrar a más casos. O sea, creo que hay también voces que deben escucharse y que, si bien no generan una espesura para hablar de una totalidad de ese mundo deportivo tan castigado muchas veces con razón, ¿no? Por las estupideces que hacen algunos, ¿no? O con quienes se identifican. Pero acá no venimos a ponerle asallo a nadie, sino a reivindicar este trabajo por la memoria, que digo que es colectivo, que digo que es coral, que digo que reúne un montón de voces, que para mí fue un orgullo editar. Y es un libro que me hace muy feliz, realmente estar acá presentándolo en un lugar que no conocía, con tanta historia, y que vamos a seguir presentando. La semana que viene estamos en Córdoba, vamos a La Plata dentro de poco, ya lo presentamos en la Universidad Nacional de Avellaneda, en Villa María, lo declaró de interés el Consejo Deliberante. Hoy, casualmente, me mandaron la resolución, y bueno, lo presentamos en la feria, y ojalá lo podamos presentar incluso en algunos otros lugares. Porque este libro, hago un comentario adicional, tiene una historia incluso de un país vecino, de hermanos, de nuestros vecinos de acá del Río de la Plata, del otro lado, Uruguay, porque hay una historia, en el marco de lo que fue la represión de la dictadura genocida, se reprimió también en el marco de un plan geopolítico que era el Plan Cóndor. Por eso está Floreal García representado acá, un campeón panamericano de boxeo uruguayo, desaparecido en la Argentina y llevado a Montevideo. Y la historia la escribió un amigo que es Gabriel Otero, un diputado del Frente Amplio, que yo lo convoqué también y dije: Gabriel, vos tenés que escribir esta historia. Y con muy buena onda, él relata el caso de Floreal García. Lo vamos a ir a presentar a Montevideo también, allá por julio, en el Instituto Vivian Trías, que es un instituto que está vinculado al Partido Socialista de Uruguay. Así que seguirá dando la vuelta, haciéndose su propio camino al andar, como decía el cantautor Serrat, Joan Manuel, que tanto nos emocionó en nuestra adolescencia, juventud.